el ejercicio 2b, bueno, esas cosas ustedes son más inteligentes, o son lo suficientemente inteligentes como para corregir eso. Bien, entonces en el ejercicio anterior vimos, ¿dónde está mi cursor? Acá. En el ejercicio anterior vimos una cuantificación sobre números, sobre listas, perdón. Ahora tenemos algo distinto. Tenemos que el coseno prima de n, ¿sí?, de n y x es una función que toma un natural, solo tiene sentido con natural, un número, que vamos a pensar que es un número real, y nos devuelve otro número. Y entonces la pregunta es, ¿cómo comienzo el proceso de derivación de este programa? ¿Cuál es el argumento que me podría permitir a mí aplicar la técnica que vimos? Bueno, acá Iván propuso inducción en i, pero i es una variable cuantificada, así que está complicado hacer inducción en una variable cuantificada. Pero sí podemos hacer inducción en n. Fíjense que n es un natural y desde discreta saben que podemos hacer inducción en los naturales. Así que hagamos inducción en los naturales. Inducción en n. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el caso base? Entonces, el caso base de inducción en los naturales es cuando n vale 0. Entonces, acá tenemos el primer paso, es la especificación, y lo único que tengo que hacer es reemplazar n por 0. Y por aritmética, y ahora les pido a ustedes que me digan qué me da este resultado. En el rango, ¿no? Esto es, simplifico el... Alguien desmutió, pero no dijo nada. No, iba a decir que queda el rango vacío. Bueno, Iván, te pido por favor que por un momento no participes, así otras personas también tienen la posibilidad de participar. Gracias. Bien, entonces alguien dice que es el rango vacío. Pero fíjense que tenemos que prestar atención que son dos menores iguales, ¿sí? Es i menor igual a 0 menor igual a i menor igual a 0. Entonces esto es que 0 sea menor o igual a i y que i sea menor o igual a 0. Es decir, en realidad no es el rango vacío, sino es que i sea igual a 0. Pero entonces ahora tenemos rango unitario. ¿Sí? Entonces, rango unitario, y me llevo solo el término. Y acá tengo que reemplazar todas las ocurrencias de i por 0. Y puedo trabajar un poquito esto, ¿no? Es decir, menos 1 a la 0 me da por aritmética. Menos 1 a la 0 me da 1, así que como estoy multiplicando me lo olvido. X a la 2 por 0, 2 por 0 me da 0, así que eso me da 1. Así que me queda 1 sobre 2 por 0 factorial, es decir, el factorial de 0, que es 1, así que me queda 1. ¿Sí? Y 1 es claramente un
programa. Así que ya concluimos la derivación del caso base. Me olvidé de indicar caso base. Profe, disculpe, hace un ratito vi que dijo que lo explicó, pero yo me había levantado. ¿Por qué eso sería un programa? Bien, porque uno es un programa, es decir, mm, recordemos cuál fue mi definición de programas en las filminas. Un programa es algo que construimos usando constantes, operadores de nuestro lenguaje de programación, em, constructores, funciones predefinidas, que podríamos pensar como operadores, como tomar la longitud de una lista o sumar un elemento sumar n con m. Y todos esos son programas, evidentemente. Y también si definimos una función usando solo programas para definir la función, entonces también es un programa, ¿sí? Entonces esto es un programa porque uno es un programa válido. Ahí está, gracias. Bueno, y ahora tenemos que ver el caso inductivo. Entonces, en el caso inductivo, eh, es decir, como estamos en los naturales, voy a usar m para que no se... perdón, en el caso inductivo, ¿qué vamos a tener? ¿O cuál va a ser la hipótesis inductiva, mejor dicho? La hipótesis inductiva es que coseno de m, y uso m para que quede claro, para distinguirlo de la variable del parámetro con el cual está definido la función. Entonces, la hipótesis inductiva nos dice que la aproximación del coseno en m es igual a esa definición. Y que m coseno prima de m de x es un programa, ¿sí? Muy bien. Entonces, empecemos. Lo que nosotros queremos hacer es encontrar un programa para coseno de m más 1. Entonces, la especificación nos dice eso. Perdón. La especificación nos dice y reemplazar n por m más 1. Y bueno, acá podemos trabajar el rango. Recuerden, siempre trabajamos el rango. Y lo vamos a escribir de una manera que nos quede cómoda para la hipótesis inductiva. Vamos a, todo el tiempo que trabajemos en el rango, pensar de qué manera obtener la hipótesis inductiva. No siempre lo vamos a lograr manipulando solamente el rango, a veces vamos a tener que hacer algo más. Pero por ahora sí lo vamos a poder hacer. Por aritmética, ese rango lo podemos escribir de la siguiente manera. Que i esté entre 0 y m, o que i sea exactamente m más 1. Muy bien, entonces ahora podemos hacer partición de rango. Y mi pregunta sería, una pregunta retórica, pero ¿podemos hacer partición de rango? ¿Es la suma idempotente? Bueno, la suma no es idempotente, pero los rangos R y S son claramente disjuntos, ¿sí? Por lo tanto, podemos hacer partición de rango. ¿Y qué nos decía la partición de rango? Que puedo hacer la suma de las expresiones que corresponden a cada rango y combinarlos con el operador que corresponde. Muy bien, entonces nos agenciamos un poco más de lugar por acá. Pero de este lado me queda
De este lado me queda el rango correspondiente, que I es igual a M más 1. Ahora, puedo identificar, bueno, ¿qué podemos hacer? Lo primero que identifico es que en el término derecho de la suma tengo un rango unitario. Así que lo único que voy a hacer es simplificar eso. Y en todos los lugares donde dice I, dejaré M más 1. Entonces esto es M más 1, M más 1 y M más 1. Muy bien, entonces tenemos esta expresión y esto me sobra. Tenemos esta expresión bastante complicada a priori y por otro lado tenemos esto. Pero si nos fijamos en esto, es exactamente la hipótesis inductiva. Entonces, por hipótesis inductiva, puedo escribir coseno prima de m de x más el espanto S que me quedó acá. Y esto, perdón, sí, está bien. Y esto, la hipótesis inductiva me decía que era no solo que era igual a su especificación, sino que era un programa. Así que me está quedando este lado. ¿Y cómo resuelvo? Bueno, yo podría tratar de empezar a calcular acá mismo cuánto es menos 1 a la m más 1 y calcular cuánto es esta exponenciación. Pero lo que vamos a decir es modularización, por modularización, definimos lo que yo había propuesto antes, una nueva función que le llamo t cos por el término del coseno, ¿qué va a tomar? Bueno, va a tomar un natural, que en este caso va a ser m más 1, o m más 1 está jugando ese rol, un número, y me va a devolver otro número. Y esto lo escribo acá. Entonces, t coseno de... Y ahora tengo que usar una variable nueva, ¿sí? No sé, j. Y una variable nueva para el término. ¿Y cuál va a ser esta definición? Bueno, va a ser exactamente esto, solo que donde decía m más 1 va a estar j, y donde decía x va a estar y, que es y, que es la variable que está jugando el rol de x. Entonces, si pensamos que una vez que resolvamos esto, fíjense, esto todavía no es un programa. ¿Por qué no es un programa? Porque el factorial no es algo que sepamos escribir y la exponenciación tampoco es algo que sepamos calcular. No tenemos ni un programa que calcula la exponenciación ni un programa que calcula el factorial. Así que por ahora nos quedamos acá, ¿sí? Pero lo que sí podemos hacer es decir que toda esta expresión es igual, por definición de t de coseno, ¿a qué? Bueno, a la suma del coseno prima en m de x, más t de coseno de m más 1 y x, ¿sí? Entonces, una vez que resolvamos, que encontremos un programa para resolver eso, ya vamos a tener nuestro programa. Entonces ahora nuestro trabajo independiente es
resolver este programa, o mejor dicho, encontrar un programa para esta especificación, ¿sí? Y fíjense que tenemos una especificación que no es tenemos una especificación que no tiene una expresión cuantificada. Y de vuelta, podemos decir, bueno, pero no sé si Jennifer querés decir algo o simplemente estás siguiendo el documento. Pero nosotros podemos identificar dos situaciones análogas a la que identificamos recién. Modularizar nuevamente. Podemos decir, bueno, voy a modularizar el factorial, el cálculo de factorial, y voy a modularizar el cálculo de la exponenciación, ¿sí? Entonces, el cálculo de factorial, ya lo saben. Entonces, fact de n es igual a n factorial, ¿sí? Y esto queda como ejercicio. Queda como ejercicio muy fácil derivar fact, ¿sí? Pero entonces, lo que podemos hacer es decir lo siguiente. El t cos de esa cosa es, por especificación, esto, su especificación. Y eso factorial, podemos poner, es, y escribimos eso, y acá ponemos fact, entendido, factorial de 2 por j. Y ahora estamos suponiendo que factorial es un programa, así que esto asumimos que está bien definido. Y lo que nos queda, en realidad, es simplemente resolver estas dos exponenciaciones, porque todo el resto que tenemos es restar menos 1, que es una constante, una multiplicación, que es un programa, y la división, que es un programa. Así que podemos modularización, o modularizamos exponenciación, ¿y cuál va a ser eso? Exp va a tomar un número, un natural, que va a ser la potencia, y nos va a devolver un número. ¿Y cuál es la especificación de exponenciar o elevar a i a la n? Bueno, es la definición matemática de elevar i a la n. Entonces, ahora podemos seguir y decir que, perdón, esto no lo quería acá, podemos seguir y decir que definición de exp, esto nos queda la exponenciación de menos 1 a la j por la exponenciación de i a 2 por j. ¿Sí? Y entonces, lo último que nos está quedando derivar, lo último para lo cual no encontramos un programa, es para la potenciación, ¿sí? Entonces, ahora escribamos o derivemos un programa para la exponenciación. Entonces, dijimos que exponenciar i a la n es exponenciar i a la n, potenciar o calcular la potencia. Bien, ¿y cómo resolvemos esto? ¿Cómo derivamos esto?
Me voy a otra página. N es un número natural, entonces podemos hacer nuevamente inducción en los naturales. Como N es un natural, usamos inducción en los naturales. ¿Y qué nos queda? Bueno, nos queda que el caso base, nos queda que xi a la 0 es igual por la definición a i a la 0, que por aritmética es igual a 1. Y ya tenemos el caso base definido. Buenísimo. Ahora nos queda el caso inductivo. Y como siempre, vamos a escribir primero que nada la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva nos dice que el exponencial de i a la m es igual a i a la m. ¿Sí? Y lo que queremos encontrar es un programa para i a la m más 1. Y como siempre, fíjense que esto es bastante repetitivo, al menos los primeros pasos. Esto no es otra cosa que su definición, su especificación. Y ahora, ¿qué es i a la m más 1? Bueno, por aritmética, esto nos queda i por i a la m. Pero i a la m es exactamente la definición de el caso, pega con, con la hipótesis inductiva. Así que por hipótesis inductiva tenemos que esto es i por x de i de m. Y fíjense, como tenemos la multiplicación de un valor, de una variable, con una cosa que ya era un programa, todo esto es un programa. Ajá, así que, ¿qué acabamos de hacer? Nos acabamos de construir una definición recursiva para la exponenciación. Es decir, encontramos un programa para la exponenciación. Ahora, volvemos acá. Como tenemos que t cos estaba definido en términos de la exponenciación y el factorial habíamos supuesto que era un programa que quedaba como ejercicio de derivarlo, pero es un programa, entonces tenemos que todo esto es un programa, ¿sí? Entonces, ¿por qué queríamos definir tcos? Bueno, porque esa era la definición del coseno. En la definición de coseno habíamos identificado ese que podíamos independizar el cálculo del término. Y en este caso identificamos eso en un momento posterior, pero podríamos haberlo identificado muy tempranamente. Podríamos haberlo identificado acá y reemplazar todo este término por tcos de x e y hacer todo lo que seguía en términos de tcos. ¿Cuál era el problema con eso? Bueno, que la hipótesis inductiva no nos iba a quedar exactamente igual a la de la especificación. Entonces tendríamos que haber usado la definición, hacer un desplegado de la definición de tcos para poder aplicar la hipótesis inductiva. Pero es importante que una vez que hacemos estas derivaciones, resumamos las funciones que definimos. Entonces, y es importante que lo hagamos cada vez que
definimos una función. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir el tipo de la función y cómo nos quedó la definición. Entonces, la definición nos quedó. Fíjense que acá estamos usando pattern matching, de alguna manera. Nos quedó 1, y de ahí, cuando m para m más 1, nos quedó i por exp i de m. ¿Sí? Entonces, esto es nuestra definición de exponencial. Una vez que tenemos la definición de exponencial, tenemos la definición de t-cos, entonces la escribamos. T-cos que toma un natural, un número y nos devuelve un número. Y t-cos de j e i es esta expresión que obtuvimos al final. Y fíjense que al hacer esto, al describir sucintamente o resumidamente la definición de la función, y una vez que hagamos esto voy a hacer lo mismo con cos prima, fíjense que acá tengo una expresión que aparece 2 veces, ¿sí? Y si recuerdan lo que dijimos la vez pasada, al momento de evaluar, voy a estar evaluando 2 por j todo el tiempo 2 veces. Entonces acá puedo introducir una definición local, donde j2, puedo poner así, es 2 por j, ¿sí? Y entonces ahora reemplazo las dos ocurrencias de 2 por j por, perdón, j2, no 2j. j2, ¿sí? Entonces, esta es una definición ligeramente más eficiente porque no vamos a estar evaluando 2 por j todo el tiempo. Entonces, una vez que tengo la definición de todas las funciones auxiliares, puedo hacer el resumen de la función coseno. Entonces, coseno prima, y esto estaba definida por recursión o por inducción en el primer argumento, entonces me quedaba esto era igual a 1, pongamos el tipo, mejor coseno prima, tomaba un natural, un número, y me devolvía un número, y coseno prima de m más 1 de x era esto que tengo acá, coseno prima de m de x más t cos de m más 1 de x. ¿Sí? Y fíjense entonces que con esta definición tan sencilla, yo puedo aproximarme tanto como quiera a la definición de coseno prima. ¿Alguna duda con el proceso que estuvimos haciendo? Profe, Sí. ¿qué pasa si, por ejemplo, soy muy despistado y en vez de hacer inducción en el primer argumento, en coseno, hago inducción en x, por ejemplo, o en otra variable en y? Ajá, bueno, ¿Qué pasaría? acá difícilmente podemos hacer inducción en X, ¿no? Porque no puedo hacer inducción en X porque no es un tipo inductivo, no tengo un principio de inducción sobre los reales. Así que no puedo hacer inducción sobre algo que no es un real. Pero sí puede ser que, podría ser que tuviera 2 argumentos, por ejemplo un natural y una lista, y que en vez de hacer que una persona haga inducción en uno de los argumentos y otra persona inducción en el otro. Bueno, siempre y cuando la aplicación de todos los pasos sea igual, se van a tener programas que satisfagan la especificación, pero pueden ser programas diferentes. Es decir, uno puede calcular por ejemplo, si pensamos el exponencial, ¿no? Acá tenemos una definición de exponencial que es bastante ineficiente. Y hay un ejercicio
creo, o lo podemos ver quizás la semana que viene de consulta, donde desarrollemos una versión más eficiente de la exponenciación. Y siempre y cuando el programa satisfaga con la especificación, va a ser un programa correcto. Puede ser más o menos eficiente que otro que también la satisfaga, pero siempre y cuando hagamos los pasos correctos, vamos a llegar a programas. Fíjense que en muchos casos, digo, no fue mecánica la elección de partición de rango que hice acá, ¿no? Yo podría, por ejemplo, otra posibilidad hubiese sido que yo diga, bueno, esto es la sumatoria de I cuando I vale 0, o I está entre 1 y M más 1. Bueno, si yo elegía esa partición de rango, después iba a tener que trabajar un poco más para poder aplicar la hipótesis inductiva. Pero no... pero si aplico bien los pasos, debería obtener un programa correcto. Puede ser que por aplicar los pasos mal o incorrectamente, o que elija un camino que no me lleve a ningún lado y luego tenga que volver sobre mis pasos y explorar otro camino, ¿sí? Entonces, esta es la parte donde la derivación también exige ingenio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces les voy a mostrar ahora lo siguiente. Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Fíjense que acá está lo que yo o lo que acabamos de derivar. Tenemos la definición de coseno prima y una definición de exponencial un poco distinta, pero podemos pensar que es la misma. Y esto, en vez de ap, es tcos. Y es exactamente la definición que acabamos de construir en clase. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, yo cambié natural por enteros y nada más. Pero por el resto es exactamente el programa que acabamos de derivar. Y si nos fijamos, podemos ver cómo es la aproximación del seno. Entonces, acá en este gráfico, la línea negra es el coseno, más o menos, y la línea roja es la primera aproximación, n igual a 0, acá lo dice, y la segunda es n igual a 1, que nos queda esta parábola para abajo. Y acá, con estas líneas, estoy marcando la diferencia. Fíjense que la primera aproximación es mejor, muchas veces, que la segunda, por más que es una porquería. Pero, si quieren, podemos poner algunas aproximaciones más y volver a ejecutar el programa y obtener algo un poquito más bonito. Y fíjense acá cómo las curvas se van aproximando más y más a la curva real de coseno. En el práctico yo puse algunas cositas que ayudan a derivar, que ayudan para la programación de los dibujitos esos. Obviamente los dibujitos no nos interesan que aprendan a programar esos dibujitos, pero quizás para la semana que viene les comparto ese programa, que es en un sitio, así que no tienen que instalar nada, y para que ustedes exploren esto y quizás otras cosas.
¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, me quedó la duda que ¿cómo hace usted para darse cuenta cuando algo no es un programa? O sea, ¿sería que no está definido en Haskell o cómo es? No, a ver si puedo recuperar las filminas que usé al principio. Lo que era un programa eran un subconjunto de las expresiones que usamos para construir las especificaciones, ¿no? Una pregunta parecida podría ser, ¿cómo me doy cuenta si algo es una especificación o no en el lenguaje formal? Bueno, porque tenemos una sintaxis, tenemos unas reglas que nos dicen, podés escribir tus especificaciones usando constantes, operadores, cuantificaciones, funciones matemáticas, etcétera, etcétera. Bueno, los programas son aquellas cosas que usamos para escribir especificaciones que son solo expresiones, en el sentido de constantes, operadores, variables y definiciones. Y acá tendríamos que incluir cosas como, bueno, para escribir definiciones podés usar pattern matching, en las expresiones podés hacer análisis por casos, pero todo eso está dentro de este cuadradito. Ahora, si algo usa una cuantificación o algo usa una función matemática como coseno, seno, qué sé yo, o una constante, por ejemplo, pi o e, que no tenemos una definición en nuestro lenguaje de esas expresiones, de esas constantes, entonces eso no es un programa. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, fantástico, gracias. Bueno, Perdón con eso, Miguel. No, por ahí mentimos un poco, ¿no? O sea, a veces decimos, en realidad la exponenciación existe en Haskell, ¿no? Es una especie de mentirita pedagógica que les estamos haciendo nosotros. En algún ejercicio les pedimos que intenten encontrar una definición recursiva para elevar al cubo. Bueno, existe en Haskell la exponenciación con potencias naturales. Es como para que se ejerciten en las técnicas de derivar programas a partir de especificaciones, ¿no? Estamos mintiendo un poco. Bueno, no sé qué opina el resto de profes del práctico, pero si les parece bien, hacemos un recreo y nos encontramos en las salas de práctico a las 11 menos cuarto. Bueno, Laura dice que sí. Yo voy a abrir mi sala de práctico, pero voy